En Las mujeres que aman demasiado, Robin Norwood explica que muchas mujeres no solo están buscando amor, sino que están repitiendo inconscientemente los patrones que aprendieron en casa, las mismas dinámicas de ansiedad, sacrificio y esfuerzo emocional que vivieron con sus padres o cuidadores. O sea que muchas mujeres están aprendiendo a amar de la misma forma en que aprendieron a sobrevivir emocionalmente en sus casas, intentando complacer, esperando que la otra persona cambie o justificando indiferencias y ausencias. Por eso es que a veces el amor se confunde con esfuerzo o abandono o en la espera de que alguien cambie. Y las relaciones adultas terminan reflejando heridas no sanadas desde la infancia. Esto es Intense Talk y yo soy tu host, Steph. Entonces quería hacer un capítulo especial como siempre lo hago y dije qué sería adecuado. Y pues obviamente tomándolo en temática, dije voy a hablar de mi primer amor. Y me puse a pensar, ¿no? ¿Cuál fue mi primer amor así, no? Entre tantos exnovios, no mentira. Pero siento que yo siempre hablo mucho de este libro, Las mujeres que aman demasiado, porque siento que la verdad me formó mucho y dije, eso es, voy a hablar de mi primer amor, el cual fue para mí, en mi caso, mi padre. Mi papá fue obviamente la primera figura de hombre que yo tuve en mi casa y siento que gracias a él soy la persona quien soy, pero también siento que por él yo amo de la forma que yo amo. Y obviamente, como trata en el libro, van a haber cosas buenas y van a haber cosas malas, y ya mismo vamos a hablar un poquito de esto, pero siento que para muchas personas el amor es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, a lo que íbamos, a lo que estaba hablando al comienzo del libro, en este libro, Robin Neward habla mucho de cómo tú amas dependiendo en cómo tú viste, ¿verdad? Y también tocan en el libro, una parte toca esta autora del libro, toca en que cuando tú te sientes cómodo, así sea en un ambiente de caos, de locura, tú lo ves normal. Muchas de las veces, no porque tú estés atraído a la locura o al caos y la drama, sino porque tú te criaste ahí. Entonces, el ir a un lugar donde es paz, silencio, para ti tal vez puede ser incómodo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ya después de la sanación, del aprendizaje, ya aprendemos a ver estas cosas como que no normales y ya sabemos que tenemos que cambiarlas, ¿verdad? Entonces, siento que es algo que yo quería tocar antes de comenzar el episodio de hoy, pero voy a hablarles hoy un poquito de, como dije, de mi primer amor, de mi padre, y les voy a contar cómo es mi papá. Mi papá es una persona que es muy estricta. Siento en qué sentido. Mi papá es alguien que si él dice que va a hacer algo, lo hace. O sea, él lo va a hacer, ¿verdad? Mi papá es alguien que yo siento que es muy devoto a mi mamá. Mis padres se conocieron cuando mi mamá y mi papá tenían 13 años. Pues yo aquí exponiéndoles, se van a enojar tanto. Mis papás son mis fans número uno, en especial mi papá y mi mamá, y ellos se ven todos mis episodios, y yo sé que se van a enojar porque estoy contando esto, pero mi papá inició la relación con mi mamá, pues, porque le robó un beso a mi mamá, y mi mamá se quedó encantada. No, mentira. No, pero en serio, sí fue así, y ahora llevan de casados 30 años. Mi papá bueno, les voy a contar la expectativa de mi mamá, ¿ya? Mi mamá cuenta que mi papá era un chico muy inocente, muy pues, cristiano, muy calmado, y que él siempre fue así. Entonces, al papá que yo conozco ya, obviamente de adulto, mi papá es así. Mi papá es una persona que le gusta las cosas siempre que estén limpias. Mi papá no cree en el despertarse de tarde. Mi papá, él es alguien que se cuida mucho físicamente, él le encanta el ejercicio. Le gusta mucho leer, es una persona que siempre está aprendiendo de diferentes cosas, es una persona también que
es muy bueno para hablar. Mi papá es muy, muy bueno. O sea, yo siento que con mi papá el tener una conversación es muy divertido porque él sabe de muchas cosas diferentes, entonces como que con él nunca te vas a aburrir. Mi papá le encanta el campo. Mi papá no es mucho, no le gustan mucho los lujos, es una persona muy, pues, en ese sentido, como que siento que es simple. Mi papá es muy de que las cosas materialistas no importan, más bien importa lo que tú tengas dentro de tu cabeza, de tu cuerpo, si estás sano y si te sientes una vida plena. Entonces, mi papá es ese tipo de persona. Y mi papá fue un padre muy joven. Mi papá fue papá a los 18 años, cuando lo tuvieron a mi hermano mayor. Y yo siento que por eso mi papá fue el tipo de papá que él fue. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque siento que todo esto les va a tener sentido más después, porque siento que les quiero explicar cómo en mi caso, a lo que yo estaba leyendo este libro, cómo dije, wow, o sea, no, o sea, cuando yo leí este libro de las mujeres que aman demasiado, yo como que hice como un caso de estudio en mí misma, en la relación que yo tengo con, pues ahora con mi esposo. Y es algo que yo como que dije, wow, ¿y cuántas personas por no leerse el libro, no mentira, pero cuántas personas tal vez no saben de esto, ¿no? Y siento que es algo muy interesante. Entonces siento que tiene mucho que ver cómo fue mi papá. Mi papá, obviamente, como fue papá joven, yo con mi hermano solo nos llevamos 6 años, háganse pues la matemática ahí, pero mi papá fue muy joven, él migró muy joven también a los Estados Unidos, cuando ya vino acá a Estados Unidos, mi papá recién tenía 26 años, imagínense, o sea, yo tengo 30 y no tengo hijos, y mi papá, imagínense, ya tenían 3 hijos, habían migrado acá. O sea, mi papá fue papá muy joven y también siento que la vida les dio muchos golpes fuertes a la edad que ellos tenían, ¿no? Entonces, siento que todo eso influye mucho en cómo fue mi crianza cuando, pues, de niña, ¿no? Mi papá siempre ha sido una persona muy comunicativa. Él siempre ha sido el tipo de persona, por ejemplo, un ejemplo, digamos de que mi papá nos castigaba de niños, de niñas, a mí y a mi hermana, pues por ahí ya nos castigaba y en la noche venía y nos pedía disculpas. Nos pedía disculpas, mi papá he sido la persona como, por ejemplo, si yo me peleaba con mi hermana, nos hacía pedir disculpas, así de que pide disculpas y nosotros ahí obviamente baboseando, discúlpame, y me dice, no, tienes que hablar claro y que no sé qué, y que seas sincera. Entonces, por ejemplo, teníamos, o sea, el disculparse no podía ser, ah, perdóname, ñaña, no, no, tenía que ser, perdóname, ñaña, te amo mucho, no lo voy a volver a hacer, que no sé qué, porque mi papá siempre nos enseñó la importancia de las palabras, nos enseñó siempre la importancia de la comunicación, de los sentimientos. Mi papá también, por ejemplo, les pongo otro caos, en los veranos, pues, obviamente, como muchos niños, nos quedábamos adentro de la casa, entonces no queríamos salir porque solo queríamos estar viendo la tele. Mi papá de que nos llevaba a un parque con mi mamá, nos llevaban a un parque y nosotros no queríamos salir, y me acuerdo una vez que así fue, ¿no? Que no queríamos salir y nos llevaron a un parque, y ese parque era como esos parques que tienen como esos juegos de agua, que no un parque acuático, pero un parque así público, y tenían como estas máquinas que como fontanas de agua, ¿ya? Y me acuerdo que mis papás: "Salgan, salgan y diviértanse", y me acuerdo que nosotros comenzamos a llorar, los 3 en el carro, de que no queríamos salir a jugar, y mi papá: "Van a salir ahorita y se van a divertir". O sea, ese era mi papá. Mi papá era el tipo de persona que, o sí, ibas a hacer lo que él decía, ¿ya? Pero éramos niños, obviamente, y siento que eso nos formó mucho a mí, a mis hermanos, la forma de ser de él, ¿no? Y más bien a mí siento que también me formó mucho la forma en que yo veía a los hombres, porque mi papá y mi hermano son muy igualitos, muy, 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 muy igualitos. Eh, no me atrevo a decir que son la misma persona, pero sí se parecen mucho, mucho, mucho. Mi papá es muy caballero en el sentido, pues yo, mi mamá de que ahorita girando los ojos, no, mentira. O sea, mi papá es el típico de que, por ejemplo, a mí no me deja cargar una funda. O, por ejemplo, hasta el día de hoy, donde yo tenga pues, mi deportivo, mi zapato así como que no está amarrado, mi papá coge y donde estemos y coge y me amarra el zapato. O sea, mi papá es de esos, de que nos abre la puerta,
mi papá es muy caballeroso. O sea, entonces yo, y obviamente por ende mi hermano también es de esa forma. O sea, mi hermano también es muy caballeroso. Mi hermano es muy también cariñoso. Mi hermano es el tipo de persona de que, por ejemplo, nosotros no vivimos en el mismo estado. Entonces, cuando nos vemos, él me abraza y pues siempre me dice te quiero mucho cuando colgamos el teléfono. Entonces siento que todo esto tiene que ver por cómo es mi papá, ¿no? Cómo nos crió. Entonces, para mí esto era normal, ¿no? En mi cabeza yo dije, pues, como todo niño, siento yo que cuando tu papá es de una forma o tu mamá es de una forma o como solo vives en tu casa, tú piensas que todos los papás son iguales, ¿verdad? Y yo lo he hablado mucho aquí, siento que para mí el darme cuenta que no todo mundo era igual, no todas las casas eran iguales fue después de los 15 años cuando me fui a vivir a Ecuador. Mi relación con mi papá el día de hoy, por el hoy por hoy, siento que todo en esta vida va evolucionando, todo en esta vida va cambiando y siento que el hoy por hoy y como he sido siempre, mi papá siempre es la primera persona que yo llamo cuando voy a tomar una decisión. Tal vez no sea mi baúl de mis secretos, pero más o menos va así. O sea, de que mi papá, antes de hacer una decisión muy, muy grande, le llamo a él para su opinión, pues, para contarlo, para celebrarlo con él, y siempre termino esa conversación como que: "Pero no le diga a nadie". Y estoy más de segura de que a veces él sí le dice a mi mamá, y mi mamá se hace la sorprendida cuando después le cuento, pero mi papá es para mí eso. Mi papá es esa persona que yo siempre 100% cuento con él. Y ahora que estoy casada, igual es así. Igual es como que le digo a mi esposo, ya cuando tomamos una decisión así súper, así de que, yo qué sé, digamos ejemplo, nos vamos a ir a vivir en otro lado, ya digamos. Ya mi esposo ya dijimos: "Okey, sí, ya vamos a hacerlo". Ya, para nosotros se vuelve ya oficial cuando le digo: "Voy a llamar a mi papá". Entonces, es como que mi esposo ya también es como que: "Ah, okey, okey, entonces ahora en verdad va a pasar". Siento que siempre he sido así y hasta el día de hoy lo hago, aunque sea ya una mujer grandota, casada, fuera de la casa, lo hago porque, pues, porque sí, porque mi papá para mí es eso, mi papá es la persona con quien yo pienso que puedo contar más en este mundo. Como en muchas cosas, yo siento que también me parezco mucho a mi padre en las actitudes que yo tengo. Por ejemplo, me acuerdo muy claro, un día estábamos en casa de mis padres y mi papá había comprado unas aguas, ¿no? Y pues mi papá estaba ordenando las aguas y mi esposo solo estaba calladito, como que mirándolo. Mi papá, yo como que, ¿qué le pasa a mi esposo? Y mi esposo viene y me dice: "Ah, por eso es que ordenas así las aguas. Eres igualita a tu papá". O, por ejemplo, a veces estoy comiendo y mi esposo solo se me ríe y me dice: "Oye, es que tú en verdad te pareces mucho a tu papá". Y a mí me da un poco de risa eso, porque a veces inconscientemente yo tengo hábitos que, pues, yo digo: "No, pues yo solo he sido así porque simplemente soy así", y no, obviamente las cogí porque son hábitos que le aprendí a mi padre. Entonces, son cosas curiosas que yo digo, a veces la gente piensa que porque eres mujer te vas a parecer más a tu mamá, pero no, o sea, en mi caso, yo sí siento que soy muy parecida a mi papá y, por ejemplo, a veces me comparo obviamente con mi hermana y mi hermana es muy parecida a mi mamá, incluso de que, bueno, físicamente mi hermana sí se parece mucho a mi mamá, pero también en actitud. Mi hermana, por ejemplo, tiene algo que tiene muy especial mi mamá, aunque no estamos hablando de eso, pero siento para que ustedes también en casa vayan pensándolo un poco. Por ejemplo, mi hermana se parece mucho a mi mamá en el sentido de que yo siento que mi mamá es como la goma, el núcleo de la familia. Por ejemplo, de su familia es como que la persona yo siento que une a todos y mi hermana para mí y mis hermanos es igual. Es como que ella es la que siempre está pendiente de nuestros cumpleaños, la que siempre está como que pendiente de que estemos en comunicación y así, ¿no? Y pues mi mamá es eso también para su familia. Entonces, yo siento que también va de por ahí, ¿no? Entonces, yo soy una niña de papá, hasta el día de hoy soy la princesa de mi papá. Siento que mis sobrinas, la primera, mi sobrina, mi amor, vino y como que casi me destronó,
Pero ahora mi hermana también tiene una hija y siento que, pues, con ella estamos todavía peleándonos por el trono, no, mentira. Pero sí siento que después de que vinieron las crías, ellas como que quisieron casi más o menos destronarme, pero aún así yo sigo siendo una hija de papá, soy una niña de papá. Yo sé que soy un daddy's girl y, pues, siempre va a ser así. Mi papá, pues, la crianza que yo tuve con él, siento que ya se las conté un poquito, pero fue muy así, o sea, les voy a explicar un poquito, por ejemplo, en mi casa, yo lo he contado antes, cuando yo estaba como en mis años de adolescencia, 13, 14, yo me crié en un hogar donde siempre cenábamos juntos, almorzábamos juntos, cada quien tenía pues, lo que tenía que hacer. Mi hermano botaba la basura, mi hermana lavaba los platos, yo ayudaba a poner los individuales. Pues, me crié muy así, ya, de que, por ejemplo, de lunes a viernes se dormía a tal hora, los domingos íbamos todos los domingos a la iglesia, los sábados hacían para limpiar la casa. Entonces, fue como que yo me crié con mucha de esa estructura, ¿ya? Y siento que muchas de esas cosas, para mí, en mi cabeza, yo pensaba que eran normales en las casas de todo mundo, o sea, nunca lo cuestioné. Obviamente, ya cuando tenía 14, 15, ya en el colegio, cuando comienzan las fiestas y esas cosas, yo ya me di cuenta que mi papá era extremadamente, estricto. En su momento lo veía como la peor cosa del mundo. Ahora que ya soy, pues, grande señora, y veo a mis sobrinas, es como que digo: "Oh my God, espero que también ellos sean súper estrictos", porque siento que obviamente fue por mi bien. Mi papá era súper estricto, por ejemplo, no, nada que ver, o sea, nosotros, nunca podíamos ir a fiestas o cosas así sin que vayamos acompañados. Por ejemplo, si mi hermana quería ir a una fiesta, de pronto, pues, tenía que ir mi hermano. Ya cuando yo tenía mi edad, era de que si yo quería salir, era con mi hermana, o si no, no había permiso, cero. En cambio, mis amigas, ellas sí podían salir, ellas sus mamás se las dejaban y cosas así, y era como que, mi papá nunca me deja ir a ningún lado. O sea, mi papá sí fue muy estricto en ese sentido. Y yo entiendo porque siento que como él fue papá joven, eh, siento que también él como que no vivió esas cosas, ¿no? Entonces, obviamente yo sé que eso vino de un lugar de protección. Entonces, siento que también una cosa que y ahora lo veo así, ¿no? Y yo digo, wow, fue por esto, ¿no? Cuando yo era muy niña, mi papá no nos dejaba jugar a mi hermana y yo con muñecos de bebé. O sea, como que no le gustaba eso. O sea, eso, o de decir, de que novios y cosas así, nunca le gustó, él nunca como que le pareció chistoso eso. Y pues yo lo veía como normal, como que dije, pues mi papá no le gusta que yo haga esas bromas, ni que tampoco esté jugando con muñecos de bebé. O sea, mi papá nunca idealizó lo que era ni el matrimonio ni el tener hijos. Y yo siento que obviamente fue por lo que él fue padre muy joven. Mi papá, era ese tipo de persona que nos llevaba a la escuela. Bueno, a mí, más que todo, me llevaba a la escuela todos los días. O sea, de que, digamos que si yo me demoraba, maquillando, porque yo era bien así de que me encantaba maquillarme desde muy niña, mi papá de que: "No, tú tranquila, sigue peinándote, peínate todo bien, te duele el estómago, sigue durmiendo un poquito y yo te llevo a la escuela". Eso es algo que mi hermana se queja hasta el día de hoy porque dice: "Ay, solo a ti te engrieron porque eras la bebé de la casa", incluso hasta mi mamá como que dice: "Ay, tu papá te engrió mucho porque eres la bebé de la casa". Pero yo sí siento porque, o sea, era porque era una daddy's girl, pues. O sea, yo me crié muy así ya, muy mimada también. Hasta el día de hoy, siento que soy muy mimada. Mi papá, hasta el día de hoy, cuando él se encuentra, pues yo le digo: "Ay, papá, mañana tengo el vuelo y voy a llegar a donde están ustedes". Mi papá: "Yo te voy a ver". O sea, mi papá es muy hasta el día de hoy de que me recoge a mí y a mi esposo y nos viene a ver y todo así, de que para que no coja Uber. Em, entonces, son cosas que yo digo, guau, o sea, y para mí muy normal, ¿no? Muy normal de que yo en mi cabeza dice: "Ay, todos los padres son iguales". Ahora que soy adulta, sé que no es verdad, pero sí siento que o sea, siento que como que les voy explicando un poquito para que vayan viendo, cómo es mi papá en mis ojos, ¿ya? Ahora, ¿cómo afectó las relaciones que yo tenía con la relación que yo tenía con mi padre? O sea, ¿a qué voy? ¿Cómo afectó cómo me crió mi papá a cómo yo veía las relaciones? Entonces, yo puedo decir que tal vez mi primera relación, pues ya
que ya estaba como formado mi córtex, porque dicen que el córtex no te forma hasta los 21, 22, no estoy segura, pero para decir como que ya, okey, mi primera relación, ¿cómo me afectó?, ¿no? Ahorita que lo estoy pensando, siento que el tipo de hombre que yo siempre me sentía atraída era el opuesto a mi papá, siempre. Desde que tengo uso y razón, siento que como mi papá era alguien muy tranquilo, por ejemplo, mi papá no toma alcohol, ni tampoco, bueno, ahora ya siento que sí baila, pero por ejemplo, mi papá era muy de que no toma alcohol, no le gustan las fiestas, no le gusta salir, es una persona que le gusta mucho convivir en casa, él es muy bueno como que para sentarse en la mesa, tomarse un cafecito, verse una peli, ir al cine, o sea, mi papá es así, no le vas a agarrar de que, ay, yendo a una fiesta y va a estar ahí bailando, haciendo a la otra gente reír. Papá no es así. Mi papá es una persona muy, muy tranquila. Y obviamente yo en espíritu de quinceañera, descubriéndome la vida, rebelde, pues a mí yo decía, ay, no. O sea, yo no sé, no es que lo hacía inconscientemente, inconscientemente obviamente lo hice. Yo estaba atraída a todo lo opuesto que era mi papá. Entonces a mí me atraían chicos que les gustaba salir. Eh, pero también de que eran así como un poco tranquilos. Otra cosa, mi papá tenía el hábito de fumar cigarrillos. Y pues yo lo veía normal. O sea, obviamente mi papá siempre decía de que fumar tabaco muy malo, no lo hagas, incluso él se escondía, pero yo sabía que pues mi papá fumaba cigarrillos. Fumaba uno al día, pero igual lo hacía, ¿me entienden? Entonces yo cuando ya estaba en mi adolescencia, ya como acercándome un poquito a la universidad, para mí era como muy normal el si un hombre fumaba tabaco. O sea, no lo veía asqueroso ni tampoco lo veía feo. Por ejemplo, yo he tenido esta conversación mucho con mis amigas odian, o sea, de que si un chico fuma un tabaco, para ellas como que fuchi, qué asco, guácala, pero para mí era como que, o sea, no era como un breaking point ni un factor de que, ay, no voy a salir con él porque fuma tabaco, ¿me entienden? O sea, lo veía muy normal y yo sé que fue por la forma en que yo me crié, o sea, porque me crié con un papá de que fumaba tabaco, entonces como que para mí no era como que, wow, ¿me entienden? Lo que sí yo veía como un poco raro era como que si un chico le gustaba tomar mucho. Si un chico le gustaba tomar mucho o ir como mucho de fiesta, o sea, yo sí era como que, tal vez esto no está bien, pero tampoco quiero estar con un aburrido con mi papá. O sea, en mi forma inmadura antes, ¿ok? Así era como yo pensaba. Entonces, sí siento que si ven como estas cosas sí afectan a uno, ¿no? Le afectan como ven las relaciones, cómo tú escoges a tu pareja. Y obviamente les estoy hablando de mis años de, pues, antes de sanación, ¿no? Les estoy hablando antes de cuando yo ya reflexioné y dije, ok, estas cosas, porque sí tuve que llegar a un punto donde yo tuve que reflexionar y decir, a ver, Stephanie, ¿qué es lo que tú quieres en una relación? Y cuando hice eso me di cuenta de muchas cosas que yo dije, ok, esto no quiero yo de una relación. O esto yo sí quiero en una relación, ¿no? Porque todas las personas no son perfectas. Obviamente mi papá no es perfecto, es una persona, es un humano. Pero claro que cuando yo iba creciendo, yo de esas cosas no me daba cuenta. Y cuando estaba leyendo este libro dije, wow, muchas de las cosas que yo busco en un hombre se parecen a muchas de las cosas de mi papá. Y a veces, muchas cosas que tenía tal vez mi papá no eran cosas buenas que yo estaba buscando. Entonces, por ejemplo, mi papá es alguien que tal vez, siento que ahora ya, sí, pero por ejemplo, en mi crianza, mi papá era una persona que no tenía pues mucha paciencia, que digamos. O sea, era alguien que se enojaba como que muy rápido y yo soy así, bueno, también era mucho peor. Siento que ya he mejorado eso. Siento que los dos hemos mejorado mucho en eso. Pero, por ejemplo, yo sí estaba como que también me atraía eso, ¿no? De cuando de otra persona yo no lo veía mal, que una persona no tenga pues mucha paciencia. O sea, yo lo veía como que, ok, o sea, normal, ¿me entienden? Entonces, a eso vamos. Por ejemplo, yo no me crié en un lugar con un papá borracho, porque mi papá nunca tomaba. Pero, por ejemplo, en el libro tocan este tema, ¿no? De que muchas personas, cuando se crían con un papá que tiene un problema de alcoholismo, los hijos optan por dos cosas, o las mujeres optan por dos cosas, o buscar un hombre que es igual de alcohólico, o buscar
el completamente lo opuesto, pero cuando ya encuentran lo opuesto, a veces no se saben cómo identificar y se sienten raras, se sienten incómodas y optan por buscar, eh, otro tipo de adicción. Por ejemplo, de que si digamos que a veces tú te crías en un hogar donde alguien es alcohólico, ¿sabes? Ya obviamente sabes identificar que esta persona es alcohólica, tal vez no te enamoras de alguien alcohólico necesariamente, pero te enamoras con alguien que tiene otra enfermedad, como por ejemplo el adicto a apuestas o otras adicciones que también son muy dañinas. Entonces, porque el caos como que se siente más cómodo de que una persona a que tú tal vez te sientas que no tienes que cuidar. Porque eso es el problema, ¿no? El problema también va de cómo identificar, no solamente porque tú, te criaste con un papá que es alcohólico, significa que tal vez tú te vayas a enamorar de alguien así, ¿no? Tal vez te vas a enamorar de alguien que no sea alcohólico, pero tiene otras adicciones. Entonces, también es importante identificar eso de que, a ver, yo me quiero enamorar, yo quiero estar en una relación, pero no quiero estar en una relación donde yo tenga que sentirme con la obligación de cuidar a esta persona o tratar de cambiarla. Y siento que eso es más o menos lo que yo tuve que hacer, no en el sentido de que, por ejemplo, me crié con eso, pero sí estaba como que, como les dije, o sea, por ejemplo, como mi papá era alguien muy tranquilo, muy calmado, en ese sentido que no le gustaba salir y cosas así, yo buscaba estar en relaciones que eran como un poco más caóticas. Por ejemplo, a mí me atraían hombres que eran la alma de la fiesta, que les gustaba esas cosas. O, por ejemplo, mi papá, como era muy alternativo, obviamente en mi crianza, cuando era niña, mi papá era muy de que se hacen las cosas como yo digo, yo buscaba ese tipo de chico, ¿no? Y obviamente siento que como no sabía marcar límites por mi inmadurez, este, me encontraba en situaciones que pues tal vez no eran correctas, ¿no? Obviamente yo sé que hay muchas cosas que tal vez no eran saludables que yo vi con mi padre, pero yo sé que fueron porque mi papá fue papá muy joven, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si mi papá tiene muchas cosas que hasta el día de hoy, algo muy simple, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Siempre yo siento que el ecuatoriano, puedo hablar por el ecuatoriano, los mayores tienen como una, no mi padre, sino que por ejemplo los mayores, ya estamos hablando tipo los abuelos, tienen una forma de hablar en la mesa cuando hacen así, chistes de, por ejemplo, de engaños, ¿ya? De que, este se fue con la moza, o, este es mandarina, y como que muy normalizado ese tipo de bromitas, ¿ya? Y yo me acuerdo que un día, yo estaba lavando los platos y estaban como que los hombres en la mesa, ¿no? Y estaban haciendo bromas así, y mi papá, corrigió a alguien que estaba en la mesa y como que le dijo: "Hey, yo no hago ese tipo de bromas". A mí ya no me gusta hacer ese tipo de bromas porque no me gusta que las niñas, que los bebés escuchen eso. A las niñas se refería a mí, a mi hermana, que ya somos casadas, y los bebés, él se estaba refiriendo a sus nietos. Entonces, como que él como que puso ese paro y como que les dijo en la mesa de como que a mí no me gusta hacer ese tipo, ya no me gusta entrar en ese tipo de bromas porque a las chicas les duele. Y yo sentí en ese momento como que tanta felicidad porque dije: "Guau", o sea, la gente dice que los mayores no cambian, que las personas no cambian, pero no, mi papá se dio cuenta que a veces comentarios tan pues, vagos, comentarios que tal vez no importan, son importantes. Tal vez ya no con nosotras que somos casadas, pero ya también vienen la segunda generación, que es los nietos, ¿no? Mis sobrinos, en este caso, de que no normalizar este tipo de conversaciones que no aportan a nada y que tampoco son que no son chistosas, ¿no? El, por ejemplo, bromear de engaños o bromear de cosas que, pues, a veces, nuestros abuelos y, pues, tíos, abuelos lo ven como chistoso, ¿me entienden? Entonces, ese momento yo me di cuenta de eso y dije: "O sea, es posible el cambio a través de la comunicación", ¿no? Y como les iba diciendo, yo siento que llegué a un punto donde yo separé que mi papá no era un superhéroe, que era humano. Siento que esto lo he dicho mucho y siento que esto es muy importante porque a veces yo veo amigas hasta que están casadas o amigos que están casados que no hacen eso todavía. O sea, todavía siguen viendo el que el papá y la mamá son unos superhéroes.
y se olvidan de que ellos son humanos, de que ellos también aprenden con el día al día, ellos también evolucionan. Entonces, hay ciertas cosas que también siento que ahora que yo veo cosas, por ejemplo, de mi crianza, que yo dije: "Okey, mi papá tenía 23 años, 25 años, 26 años cuando él estaba haciendo esto". Obviamente, si mi papá hubiese sido papá a los 30, a los 35, él hubiese hecho esto muy diferente. Entonces, siento que esas cosas a mí me ayudan también a ser más, tener más compasión con mis papás en el cómo me criaron, y también siento que es como que, digo: "Okey, estas cosas nunca fueron normales, ni para él que las estaba haciendo, ni, pues, para mí que yo lo estaba viendo". Mi papá también fue el tipo de persona de que, como obviamente él era como uno de creo que ya se estaban dando cuenta, mi papá fue en la casa la persona a quien le pedíamos permiso, era como la cabecera de la familia, ¿no? No era como, era la cabecera de la familia, ¿no? Entonces, mi papá, siento que también por eso mismo nos hizo mujeres muy asertivas. Por ejemplo, mi hermana y yo somos mujeres muy asertivas. Somos mujeres muy seguras, especialmente al momento de decir que vamos a hacer esto o el otro. Por ejemplo, mi papá era la típica persona de que se enojaba un montón si nos cachaba que nosotros nos estábamos comparando con otra persona. Él se enojaba mucho, y como que nos decía: "Tú no te estás comparando con tu amiguita, porque tú eres tú y tu amiga es ella. Yo no sé cómo la están criando a ella". Y en ese momento, cuando mi papá decía cosas así, yo me enojaba mucho, pero ahora lo llego a entender, ¿no? De que mi papá quería que nosotros seamos nosotros mismos siempre. Hasta cómo pedíamos permiso. Me acuerdo que, no sé si esto lo he contado antes, mi papá era bien. Digamos, yo quería ir a una fiesta, ¿verdad? Yo tenía que ensayar cómo pedir permiso, y al ensayar era de que mi hermana me decía: "Okey, yo soy mi papi y tú eres tú, ¿cómo le vas a decir?". Y yo de que: "Pa, mi amiga me invitó a una fiesta, así que queremos irnos todos a la casa de Juliana tal, arreglarnos y, pues, ir". Y mi hermana: "No, no, no, no te va a aceptar el permiso, porque tu falla fue el decir que otra persona te invitó y que tú no quieres ir porque tú te vas a divertir". Y siento que eso me marcó mucho, porque mi papá lo que estaba haciendo ahí era de que y digamos que si yo le hubiese pedido permiso de esa forma, mi papá me hubiese dicho exactamente eso, de que: "¿Quieres ir porque solo porque todos van a ir o quieres ir porque tú quieres ir?". Me acuerdo que siempre era cuando ya fallaba el permiso, ya me equivocaba, mi papá siempre me decía eso. Y siento que en su momento me estaba enseñando una lección tan importante, el cual era que yo haga las cosas porque yo quería hacerlas, no porque el resto lo estaba haciendo. Eso fue una lección muy importante que después de los años entendería, pero es algo que yo aprendí de él, ¿no? Que fue mi primer amor, fue mi primer ejemplo. En mi vida, cada vez que yo he tenido momentos bajos por otras personas, he ido a mi padre a que me consuele. Él siempre me ha dicho algo muy simple, pero muy verdad. Él como que me ha dicho: a ver, ¿cómo es que tú estás sintiéndote triste porque Julano de tal en la calle piensa esto de ti? ¿Acaso? Me dice, si tú, por favor, me dice, por favor, Stephanie, tú no me haces caso ni a mí, ni te importa lo que yo te diga, que soy tu padre, el que te crió, el que da la vida por ti, y te va a importar lo que esta persona diga. Y siento que esto es algo que, esta mentalidad que mi papá me hizo tener, en la que él normalizó, fue muy importante para cómo yo vería el mundo, ¿verdad? Ahora les voy a contar un poquito de cómo cambió mi relación después de casarme. Yo les he contado ya mucho hasta el cansancio, pero pues si es tu primera vez aquí, lo voy a contar en corto. Antes de casarme, yo era la típica chica que dije, nunca me voy a casar, porque yo dije, estoy decepcionada de los hombres. Todos los hombres, todas las mujeres de mi vida me han dicho que todos los hombres son iguales, todos te van a engañar, el amor no existe. Entonces yo estaba de que, ok, si el hombre de mi vida no es así, nunca me voy a casar. Entonces yo tuve que ir por un proceso de sanación, ¿verdad? Yo tuve que leí Las mujeres que aman demasiado, no, mentira. Leí este libro y este libro me cambió mucho a mí la perspectiva en cómo yo veía el amor, y pues tuve que separar muchas cosas que tal vez yo viví
en cuanto a mi infancia, como por ejemplo, muchas cosas que vi con tal vez mis papás, cosas que tal vez vi con mis tías, con mis tíos. Tuve que formar mi propia idea del matrimonio, mi propia idea de cómo yo quería mis relaciones y tuve que sanar mucho, hice mucha sanación. Siento que sané muchas cosas también con mi padre, nos sentamos a hablar mucho con mi madre, sané muchas cosas antes de casarme. Fue muy afortunada porque justo antes de casarme llegué a vivir con mi papá y mi mamá y vivimos los 3 juntos. Entonces, en eso hablamos mucho, mucho, mucho y entendí muchas cosas de mí misma, entendí muchas cosas de mis papás y siento que esto a mí me ayudó mucho a formar mi idea del amor, del matrimonio, ¿no? Entonces, cuando yo ya me llego a casar, ya me voy de la casa, llego a formar mi matrimonio con mi esposo, no les voy a mentir, sí tenía un poco de miedo, ¿no? Porque siento que cuando tú ya tienes tu primer novio, tu relación ya cambia un poquito con tu papá, ¿verdad? Siento que todos tenemos esto, incluso hasta con tu mamá. Siento que cuando ya tienes tu primer novio, que ya va como tu primer novio que llega a la casa, mi primer novio serio, tus papás ya comienzan hasta a cambiar las reglas, ¿no? Ya no te dejan salir a cualquier hora, ya son un poco más estrictos, ya te dicen cosas como, ah, ya quieres tener novia, entonces ya deberías saber cómo limpiar tu cuarto, deberías saber cómo limpiar la cocina, quieres ser mujercita, pero no te gusta ni cocinar, ¿no? Siento que alguna de esas cosas te han dicho tus padres cuando ya comenzaste tu primera relación. Y pues en mi caso, mi relación obviamente cambió cuando ya me casé, ¿no? Porque siempre, para mí, en mi caso, en mi casa fue de que mis papás siempre me decían de que cuando te cases vas a entender, cuando te cases y te vayas de mi casa va a ser así. Siempre fue así, ¿no? Aunque yo ya era como que ya me independicé de cierta forma, económicamente ya obviamente ya no les pertenecía a mis papás, aunque vivíamos juntos, yo ya era independiente, pero era como que cuando te cases y te vayas con él a hacer tu vida, hasta ahí nosotros así, ¿no? Mis papás todavía tenían eso. Entonces, yo siempre decía: "Ay, ¿cómo va a cambiar mi vida cuando me case?". O sea, mis papás me van a me van a ya no me van a querer, ¿no? Voy a dejar de ser su hija. No, mentira. Pero, o sea, sí tenía eso como que, ¿cómo va a cambiar mi relación? Y en mi caso, siento que más bien, mis padres ganaron a un hijo más, porque la verdad es que mis papás a mi esposo lo ven como o sea, yo siento que lo ven como un hijo más. Incluso mi mamá hasta, pues, lo defiende más a mi esposo que a mí. Mi papá sí es team hijos, de que mi papá es como que sus hijas nunca pueden hacer nada malo en sus ojos. Especialmente yo, es como que yo le puedo contar a mi papá de que, pasó ta, 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 y él jugando me lo dice de que, ay, pero es que tú sabes cómo tú eres, él y tu esposo es tan tranquilo, ¿qué le hiciste, no? Pero al final sí siempre toma mi lado. Mentira. Pero mi papá es una persona que lo ha aceptado a mi esposo muy, muy bien, e incluso, mi esposo se siente cómodo a que, por ejemplo, si estamos pasando cierta cosa que estamos pasando en nuestra relación o en nuestra vida, es como que decimos, ay, él siempre como que me dice, ay, me gustaría sentarme a hablar con tu papá o con tu mamá para que me den un consejo. Entonces, en ese sentido, siento que mi relación no cambió mucho, pues porque siento que mis papás lo acogieron muy, muy bien a mi esposo y más bien siento que él se siente como que también ganó un papá extra. Eh, pero sí siento que si mis papás me hubiesen tal vez criado diferente, hubiese sido muy diferente mis relaciones. Siento que esto impactó mucho. Por ejemplo, ahora cuando ya hice la sanación que les conté y este proceso de que yo dije, ok, estas cosas, estos patrones no los quiero volver a repetir, entonces voy a cambiar esto, pero estos patrones sí me gustaron en cómo me crié porque también tuve que hacer eso, de que, ok, estas cosas me encantan de mi papá, entonces yo quiero que pues cuando yo forme mi hogar, yo quiero que esta persona también tengan estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi esposo, él es yo siento que lo he hablado mucho, mi esposo es una de las personas más dedicadas del mundo y él es el típico persona de que, por ejemplo, él le gusta mucho el ejercicio, él es powerlifter, entonces él... Por ejemplo, a él no le importa, o sea, él no le importa lo cansado que le está. Si él tiene la oportunidad de irse al gimnasio por no dañar su programa, él se va a ir al gimnasio a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Si él tiene que comer 8 huevos para hacer para que llegue su límite de proteína en ese día, él lo va a hacer. Y mi papá es igual.
Mi papá es igualito. O sea, entonces siento que esas cosas, son cosas que yo como que inconscientemente me atrayeron de mi esposo, que fue lo que yo vi a mi padre, ¿no? Mi esposo es una persona muy tranquila también, él no le gusta la fiesta, él no le gusta salir de en esas cosas. Nosotros nos encanta viajar, pero cuando vamos de viaje es como que la gente siempre quiere recomendar un club o dónde ir a tomar. Nosotros no tomamos alcohol. Bueno, mi esposo de por sí nunca toma alcohol. Obviamente sí lo hemos tomado, pero no es algo que ya disfrutemos. O sea, en el último año, hemos sido sobrios los 2. Creo que él sí se tomó unas copas en la boda de mi hermana, no estoy segura, pero yo al menos por el último año no he consumido alcohol. Mi papá es, lo mismo, mi papá es la típica persona de que si se toma un vaso de cerveza ya está rojito. Entonces, son cosas que inconscientemente yo siento que me atrayeron a mi esposo porque dije, me hacían acuerdo a mi papá. Otra cosa que yo también soy muy consciente que hice fue que yo quería sentirme segura con la persona con quien comparta mi vida, mi esposo, y yo siento que esa seguridad fue la misma que yo pues siento con mi padre, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, cuando yo estoy con mi mamá y mi papá, no hay lugar donde yo me sienta más segura. Y siento que es lo mismo cuando estoy con mi esposo, o sea, siento que con él, donde sea que yo esté en el mundo, me siento muy segura. Para mí, mis padres son mi hogar y mi esposo es mi hogar. Y, o sea, obviamente es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vamos les cuento bien rápido, cuando vamos a visitarles a nuestros padres, mi padre y mi madre viven en la misma ciudad que mis suegros. Entonces, cuando vamos allá, yo me convierto en una niña otra vez, siento yo, porque desde el momento que llego, mi papá me recoge del aeropuerto, y a veces mi suegro le va a recoger a mi esposo y nos separamos. Es como que él se va con sus padres, yo con mis padres, y pues yo soy una niña otra vez. Y me gusta eso, porque es como que siento que otra vez soy una niña, otra vez estoy en mi hogar. Obviamente, después de unos 3 días, ya es como que, okey, ya como que con mi esposo es como que, okey, ya tenemos que regresar a la casa, ya extraño mi cama, extraño estar contigo, ¿no? Pero siento que es algo bonito cuando puedes ya sanar esas cosas de la infancia, cuando ya te vas a casar. Sí siento que, puede ser que cambie un poquito la relación con tus padres, pero sí siento que todo es bonito cuando sanas lo que te dolió de tu infancia, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decirles es que se conozcan primero, antes de que te cases, ya que estamos en el tema del amor y este mes estamos celebrando todo lo que es el San Valentín, el amor, el casarse, las relaciones, la sanación. Siento que lo más importante que tú puedes hacer es sanar, conocerte primero, conocer el que ciertas cosas que tal vez te duelan, ¿de dónde vienen? ¿Verdad? Cuestiónaste la conexión esa que tú tal vez tengas con ¿por qué te duele, por ejemplo, el que alguien te diga, yo qué sé, que no te gusta cómo está tu cabello? Yo qué sé, tal vez es un trauma que tengas de la infancia. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy corto. Mi familia somos muy juguetones, en especial mi papá, es una persona muy juguetona de que, por ejemplo, él le gusta molestar mucho, de que él era el típico que se escondía atrás de la puerta del baño para esperarte que tú salgas para asustarte. O, por ejemplo, le encanta molestar. Entonces, yo soy también de la misma forma, soy muy cargosa, lo decimos nosotros los ecuatorianos, nos gusta cargosear mucho. Y mi esposo, en cambio, viene de una familia que no son así. Ellos les gusta molestar, sí, pero, son más tranquilos, son más reservados y así, ¿no? Entonces, yo, pues, mi lenguaje del amor es molestarlo a mi esposo. O sea, si yo tengo que esconderme atrás de una puerta por 15 minutos hasta que él venga, yo disfruto esos 15 minutos solo para el clímax de asustarle. En cambio, mi esposo no es así, él es como que: "¿Por qué me estás asustando todo el tiempo? Me tienes los nervios de punta". Pero es como que el otro día estábamos hablando y es como que me dice: Ya sé por qué eres así, porque tu papá y tu mamá, todos ustedes son así". Entonces, como que es como que tu lenguaje del amor. En cambio, en la familia de mi esposo, mi suegra es muy cariñosa, muy, muy cariñosa. Ella, a veces hasta, yo he llegado como que ir a mi casa y es como que decirle a mi mamá: "¿Por qué ustedes no son así?". Mi suegra es muy cariñosa. O sea, sus hijos son grandes, pero, por ejemplo, ella
siempre que mi esposo sale de la puerta, le da la bendición. Yo no soy católica, pero, o sea, le hace la bendición, creo que así se llama cuando hacen así. Y le abraza y le dice siempre, o sea, es como que: "Mi hijo, te quiero". Y, o sea, siento que es algo, para mí es algo muy foriano, ¿no? Porque mi mamá, cuando se despide de mí, aunque no sepamos cuándo nos vamos a ver otra vez, es como que coge, me da un beso y me pellizca, me dice: "Hasta la próxima", o sea, de que: "Pórtate bien, deja de comer tanto". Es como que me hace una broma, ¿no? Es como que no sabemos cómo comunicar ese amor. Siento que ahora ya lo hacemos mucho más. Mi mamá sí es como que: "Te quiero mucho", que no sé qué, no sé cuánto, pero es como que nuestra forma es chistoso, ¿me entiendes? O sea, nosotros nos comunicamos de otra forma. El te quiero es a través de que sé que estás bien. En cambio, en la familia de mi esposo, ellos son muy comunicativos. Ellos sí se te dicen: "Te amo mucho", se dicen: "Te quiero mucho, te amo mucho, te voy a extrañar". Por ejemplo, nosotros es como que: "Ah, te voy a extrañar, no mientas", que, ¿me entienden? Entonces, para él es muy normal eso, ¿no? El que te digan: "Te amo, te extraño, te quiero", o sea, para mi esposo es muy normal eso. Para mí, en cambio, no es normal, y yo incluso como que es como que: "Ay, ¿qué estás?". O sea, me estás haciendo sonrojar. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Todo depende de cómo te criaste, todo depende de cómo viste el mundo, y no es muy tarde. Tú puedes cambiarlo. Obviamente, yo me he ido acoplando. Ahora con mi esposo hay ciertos hábitos que él tiene que yo lo he escogido. Por ejemplo, soy una persona mucho más cariñosa por él, y yo siento que él también es como que dejó suelto ese lado loco por mí, como que él, por ejemplo, él también le encanta estar jugando, él también me hace muchas bromas, hasta incluso muy pasadas, y somos así, nos vamos llevando porque ya como que siento que nos hemos ido adaptando, y eso es lo bonito del amor y también del amor propio, ¿no? El poder reconocer que a veces tú tienes cosas de la infancia que tal vez no fueron tan buenas, no fueron cosas sanas y las puedes cambiar. Cuando ya te das cuenta que no es bueno, las cambias. Y está bien porque siento que de eso se trata la vida. La vida se trata de evolucionar, la vida se trata de aprender, pero nunca nadie te va a cambiar, ni tú tampoco vas a cambiar porque alguien te lo dice, o tú tampoco vas a poder cambiar a otra persona. Y siento que eso también es algo muy importante que siento que quiero compartirles para sellar este mes, el que el amor no es doloroso, el amor no es cambiar por otra persona. El amor no lo vas a ver ni lo vas a conocer a través de otra persona, ni a través de otra gente, ni cuando pase tal cosa va mágicamente. El amor no es magia. El amor más puro, más sincero, más hermoso, más rico que vas a conocer, más apasionante que vas a poder tener, es el amor que tú te tienes a ti misma. El único amor que va a ser infinito es el que tú te vas a tener a ti mismo. Y cuando tú ya llegas a ese punto donde te ames, donde te respetes, donde sientas pasión, alegría, emoción grande, vas a comenzar a iluminar, te va a salir hasta por los ojos, por la boca, por las orejas. Todo eso tú vas a hacer como un reflejo, como un espejo, y vas a traer cosas hermosas a tu vida. Pero cuando tú no te amas, y no estoy diciendo que yo me amo, qué bestia, todos los días me amanezco y digo: "Ay, sí, yo soy la más", no, en mi caso no es así. En mi caso, hay días donde yo me levanto y digo: "Todo me apesta, este mundo me apesta, no me quiero ni a mí misma". Yo tengo días así, pero cuando tengo esos días, yo misma me recuerdo que si yo no cambio el día va a apestarme todo el día. Entonces, ahí es donde viene el amor, ¿me entiendes? El amor propio, el amor donde tú puedes decidir cambiar tu vida, así sea minuto por minuto. O sea, si hoy a las 12 tuviste un pésimo día, a las 12:01 tú ya puedes tener un mejor día porque te amas lo suficiente, te respetas lo suficiente como para tenerlo. Todo depende de ti, todo. Acuérdate que tú a las otras personas no las vas a cambiar. Lamentablemente, no las vas a cambiar. Y cuando ya entiendes eso, cuando ya comprendes eso, vas a poder entender que al que sí puedes cambiar es a ti mismo. No trates de cambiar a las personas, porque cada persona tiene su propio camino, cada persona tiene su propio,
su propia bendición que cumplir en esta tierra. Entonces, respétalo. Tú puedes dar un consejo, tú puedes tú puedes guiar a una persona, puedes, echarle un oído, le puedes dar un apapacho, pero cuando tú buscas: "Yo lo puedo arreglar, yo lo puedo salvar a esta persona", simplemente te vas a agotar, porque eso no va a pasar. Tú no vas a cambiar a nadie. Las personas cambian cuando quieren cambiar. Entonces, respétate lo suficiente, ámate lo suficiente como para reconocer eso. No porque te criaste viendo ciertos patrones, tiene que ser eso tu historia, ¿ok? Quédense con eso de este capítulo, no porque tu padre fue alcohólico, no porque tu padre fue ausente, no porque tus padres fueron divorcio, significa que tu hogar va a ser lo mismo. Tu hogar no necesita ser un hogar cuando tienes 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Tú decides cuándo es un hogar. Tú decides si te quieres casar, si no te quieres casar, si crees en el matrimonio, si te vas a casar por la iglesia. Tu historia es solamente tú, porque solo tú tienes el poder para escribir esa historia. Si eliges comenzar el proceso de sanación, dejarás de ser una mujer que ama tanto a otra persona, que le duele, y te convertirás en una mujer que se ama lo suficiente como para dejar de sufrir. En las palabras de Robin Norwood, las mujeres que aman demasiado. Vayan y lean ese libro. Así que si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Este mes celebramos el amor intenso aquí en Intense Talk con este set hermoso. Así que hasta la próxima, intensos. Y no olviden de amar, de querer, de ser intensos.